turn it over. ¿Cuánto has hecho con nosotros, Señor? Es un castigo merecido, porque hemos pecado contra ti y no hemos obedecido tus mandamientos. Pero da gloria a tu nombre. Trátanos según tu gran misericordia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros. El Señor nos convoca este domingo para celebrar el memorial de su pasión, muerte y resurrección. Acudamos decididos a su llamada. Pidamos que nuestra respuesta sea siempre un sí. Comencemos alegres esta celebración, porque nuestro Dios manifiesta su poder en el amor y en el perdón. Aprendamos igualmente a tener misericordia, paciencia como el Señor nos va a mostrar en el Evangelio. Y antes de comenzar esta Eucaristía, sabiendo que no siempre actuamos así, si nos dejamos arrastrar pues por la rabia, por la ira pronta, y no sabemos ser pacientes en el Señor, pidamos humildemente perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados
y nos lleve a la vida eterna. Tú, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, Señor, ten piedad. Tú, que que no has sido enviado a condenar al mundo, sino a salvarlo, Cristo, ten piedad. Tú, que eres el camino de la vida para los que creen en ti, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo. Gloria a Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia. Aumenta en nosotros, tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor: insistís, no es justo el proceder del Señor. Escuchad, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es más bien vuestro proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Salmo. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si queréis darme el consuelo de Cristo y aliviarme con vuestro amor, si nos uno el mismo espíritu y tenéis entrañas compasivas, dadme esta gran alegría. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por la rivalidad ni por la ostentación. Considerad por la humildad a los demás superiores a vosotros. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús, en el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente al ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconociendo como un hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo,
y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, en el abismo y en toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, yo voy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él contestó: voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad del Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad os digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino de Dios, porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis. Palabra del Señor. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que acoge la palabra de Dios y la cumple. Cierto es que a veces nos ocurre que somos tardos y faltos para acoger esa palabra de Dios. La escuchamos, entra por un oído, no llega a salir por el otro, se queda dentro y pasado X tiempo, a veces hasta hacemos caso. Pues bendito sea Dios que tiene paciencia con nosotros. Porque esta es nuestra realidad. Pocas veces nos ocurre que somos hijos obedientes y menesterosos. Me explico. A ver, la parábola, ¿quién de los 2 dice sí voy y va? Ninguno. No son dispuestos ni entregados. Es decir, como los demás. Menos mal que el Señor escoge ejemplos que no son cercanos. Porque uno dice sí y es que no. El otro no y al final es que sí. Bueno, pues insisto, a lo primero. Demos gracias al Señor, primero que es paciente, sobre todo que es misericordioso. Con lo cual nos toca aprender mucho. Roberto, según te he visto en la puerta, digo, va a estar bien Paula y ya tengo la homilía hecha. Pues ha sido: papá, la niña obedece todo lo que le dices. A la primera, no hace falta que me respondas. Nos pasa a todos. No. Bueno, Karen, con la Peque, o te obedece, vamos, ni harta vino. Todos somos iguales. Sino que al final, con el tiempo, a veces le da el pronto y hasta hace caso. Y no siempre, pero a veces poco a poco lo vais consiguiendo. Punto positivo. Pero es que crecemos y seguimos siendo igual. Poco cambiamos, porque tenemos esa rebeldía innata. Vamos a ponerle un nombre a esa rebeldía: pecado original. Basta que te digan esto, lo contrario. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Por el artículo 33. Y justificamos todo. O viéndolo de otra manera. A ver, Jimena, la hermana, ¿quién de las 2 no ocurre algo en casa? ¿Quién? ¿Yo? Ha sido esta. ¿A que también pasa? Yo era el pequeño y también le echaba las culpas a mi hermano. Aquí no hay nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, la segunda lectura nos decía algo bien diferentes. Tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo, que siendo el inocente, se hizo humilde y acogió Él la culpa de todos y nos redimió. ¿Cuánto tenemos que aprender? Él sí es paciente, Él sí carga con la culpa,
Él no echa, no, esto a mí no me corresponde, esto a los otros. Y muchas veces no es ni cierto, pero le echamos la culpa al otro a ver si cuela. Pues el Señor hace justamente lo contrario. La acepta como propia para liberarnos de ese castigo merecido, que es justamente con la munición que hemos empezado la misa. Señor, eres justo en cuanto has hecho con nosotros, en todo el castigo. Es cierto, nuestra desobediencia merecería el castigo, pero ¿qué es lo que recibimos de Dios? Lo contrario, dádivas, gracias, regalos. Pero si soy un trasto y el Señor me quiere con locura, pues de eso tenemos que aprender también nosotros. Padres, como dice San Pablo, no exasperéis a vuestros hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres, y sucesivamente. Seamos pacientes, aprendamos de Cristo, que es rico en misericordia. Y bueno, pues pensemos una pequeña ayuda. Pensemos por un momento como los orientales, que ponen el ejemplo del bambú. El bambú tarda mucho tiempo en crecer, porque primero echa una raíz, y una raíz profunda. Cuando esa raíz es profunda y tiene fuerza, entonces brota de golpe la planta, y en muy poco tiempo y muy fuerte. Pero a lo mejor tarda en brotar varios años, porque mientras he estado echando la raíz. Por eso, ¿no? Aquello que, padres, sembréis en vuestros hijos, y decir, pero si es que no me hacen caso, si es que hacen justamente lo contrario, si es que, y estéis dispuestos a coméroslo, y no con patatas. Pues no os exasperéis, porque eso sembrado no sabemos cuándo ni cómo, pero dará fruto. Pues el Señor es paciente con nosotros y es misericordioso, aprendemos. También nosotros actuar del mismo modo para con los demás. Y descubramos y pidamos al Señor de nuestros mismos sentimientos de paciencia y de amor para con los demás. Puestos en pie, hacemos profesión de nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, sepultado, descendió a los infiernos, tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a ir a juzgar a vivos y muertos. Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre. Su misericordia es eterna. Por la Iglesia, para que toda ella sea una llamada permanente al mundo para seguir el camino mejor. Roguemos al Señor. Para que los responsables de las catequesis, para que sepan presentar el mensaje cristiano, de modo que sea en verdad educación de la fe, llamada a la conversión. Roguemos al Señor. Por la próxima asamblea de los obispos, que se empezará a celebrar a partir del día 4 de noviembre, para que el Espíritu Santo, alma de la Iglesia, reúna en la unidad, llegue a fructificar el esfuerzo, la esperanza y el deseo de cada uno de los que se dedican a la asamblea del sínodo de los obispos. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, con ese soplo de Dios, que en Cristo reaviva, la llama apagada devuelva el vigor a la caña resquebrajada. Roguemos al Señor. Para que el Espíritu Santo, creador, que reaviva los huesos marchitos, reúna a los dispersos y ponga en diálogo lenguas que no se reconocen. Invoquemos, roguemos al Señor. Por nosotros, que hemos escuchado la llamada del Señor como los hijos de Dios en la parábola, para que a pesar
de la inconstancia y las indecisiones, respondamos con obras de verdad. Roguemos al Señor. Por los parroquianos que se han ido a pasar unos días al sur de España, para que no dejen de estar en unión con el Señor y vuelvan sanos y salvos. Roguemos al Señor. Acuérdate de nosotros con misericordia, por tu bondad, Señor, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra, que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Todavía en nuestro cuerpo no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, clamándote llenos de alegría. Santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, humildemente, que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo. Tiene que Cristo ha vencido a la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Permítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. En esto hemos conocido el amor de Dios, en que dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos.
Y antes de hacer la oración final de la Eucaristía Dominical, vamos a coger la hojita que tenemos con la oración de invocación al Espíritu Santo, pidiendo por el próximo Asamblea de los Obispos para tratar sobre el sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta, impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos en nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y de la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Antes de despedir la asamblea, 3 avisos cortitos. Las catequesis comienzan próximo domingo. Segundo, el día 12, Día del Pilar, jueves, muy difícil, 12, misa a las 12. Quien se lo olvide, malo. 12 a las 12. Y tercero, estamos ya en octubre y ayer estrenamos ya el horario de invierno. Los jueves, viernes y sábado, la misa es a las 7. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz.